La destreza en el manejo de la manga pastelera y los diferentes tipos de boquillas es fundamental en el mundo de la pastelería. Para aquellos que aún no dominan las técnicas del escudillaje, hoy deben prestar mucha atención a los consejos que aquí les daré. Hola, soy Carlos Salgado y en este tutorial aprenderemos todas las técnicas y trucos de escudillaje y decoración. Sin dudas, un buen postre o pastel primero entran por los ojos. En muchas ocasiones, una simple pero perfecta decoración marca la gran diferencia. Manejar la manga pastelera y los diferentes tipos de boquillas puede parecer un reto imposible de vencer. Pero siguiendo los pasos que aquí les daré, verán cómo conseguirán adquirir la destreza suficiente para comenzar a crear pasteles y postres dignos de estar en los mostradores de pastelerías de lujo. Así que comencemos. Primeramente debemos poseer un rollo de mangas pasteleras desechables. Luego debemos tener un set básico de boquillas. Las más comunes son las lisas y las estrelladas. Las estrelladas varían en la cantidad de puntas y en el tipo de abertura, abierta, cerrada o en espiral. Por último tenemos las boquillas para usos más avanzados o profesionales, como las boquillas planas, la boquilla Saint Honoré o la boquilla Mont Blanc. Para aquellos que son principiantes, lo mejor es comenzar con la boquilla lisa. Ahora les explicaré la forma correcta de llenar una manga pastelera. Primero insertamos la boquilla. Insertamos parte de la manga dentro de la boquilla. Esto es para evitar que se vierta el contenido al momento del llenado. Cortamos ahora el sobrante de la manga. Utilizamos nuestra mano en forma de gancho como soporte. La parte sobresaliente de la manga servirá para cubrir la parte posterior de la mano. Insertamos nuestro contenido y procuramos no llenar más del 75% de la manga. Cerramos y si tenemos manga suficiente, hacemos un nudo. De lo contrario, podemos utilizar un poco de papel film. También podemos ayudarnos con un recipiente. Y aquí tenemos nuestra manga lista. Comencemos entonces con las boquillas lisas. Primeramente, para adquirir una buena técnica, debemos practicar las líneas rectas. Tenemos que mantener una presión constante. Soltamos únicamente cuando hayamos terminado. Podemos detenernos e inmediatamente soltar. Una vez que consigamos realizar rectas lisas, sin cortes ni diferencias de grosor, estaremos listos para practicar otros tipos de escudillaje. Por ejemplo, tenemos los puntos o besos. Presionamos, paramos y soltamos. Levantamos al soltar para hacer el pico. Veamos detenidamente. Podemos decorar de esta forma, ideal sobre todo para aplicar merengue a una tarta. Podemos también soltar hacia un lado o hacia abajo, de esta forma conseguimos semiesferas, ideales al momento de preparar profiteroles o algún tipo de galletas y merengues horneados. Podemos también realizar esta técnica. Colocamos la boquilla en diagonal, presionamos, paramos y soltamos llevando la boquilla hacia abajo. Aquí podemos ver el resultado. Podemos realizar espirales perfectas para tartas. O espirales superpuestas perfectas para cupcakes. Resortes, corazones, zigzags, la creatividad no tiene límites.
Ahora veamos las boquillas estrelladas. Aquí aplicamos las mismas técnicas que usamos con las boquillas lisas. Presionamos, paramos, soltamos. Podemos realizar rectas, perfectas para eclairs. Pequeños besos o rosetones. Aquí podemos apreciar diferentes decoraciones para cupcakes. Y aquí podemos ver varias decoraciones para pasteles o tortas. Una vez que hayamos adquirido en un gran porcentaje la destreza para decorar con las boquillas lisas y estrelladas, podemos entonces comenzar a crear o decorar con otros tipos, como por ejemplo las boquillas planas. Con estas boquillas podemos realizar este tipo de decoraciones muy sencillas y muy llamativas. Colocamos la parte más ancha hacia abajo y realizamos este tipo de zigzag. Más abierto o más cerrado. Inclusive podemos realizar espirales con la ayuda de un plato giratorio. Podemos utilizar esta boquilla plana acanalada para realizar este zigzag superpuesto. Trabajamos con la boquilla en diagonal y vamos como un péndulo. Podemos también realizar esta clásica decoración de canastilla. Luego tenemos las boquillas como la Saint-Honoré, cuyo nombre proviene de la tarta Saint-Honoré. En su versión clásica, lleva esta decoración en espigas.
Aquí trabajamos con la boquilla en diagonal. Vamos hacia adelante un poco y luego paramos y soltamos hacia atrás rápidamente. Podemos realizar una espiral falsa o inclusive versiones más libres. Aquí les doy un tip. El efecto de la boquilla Saint-Honoré también lo podemos conseguir cortando la punta de la manga pastelera en diagonal. Aquí lo podemos ver. También tenemos la boquilla Mont Blanc, que le debe su nombre al postre Mont Blanc. Con ella podemos realizar espaguetis o un efecto hierba o césped. Y para terminar tenemos la boquilla que se utiliza para realizar pétalos, pero con la cual podemos realizar decoraciones bastante originales. Anímense a practicar con la manga pastelera. Pueden hacerlo utilizando puré de papas instantáneo o crema batida. Comiencen siempre con las boquillas lisas y las líneas rectas, y luego podrán seguir avanzando en el manejo de boquillas más complejas. Recuerden que todos los videos tienen versión en español, inglés y portugués. Si les ha gustado este video, por favor, den un like. Y si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.